EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, 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 ya nos estamos conectando, todavía no. Ya, espero que ya nos estemos conectando todos para que iniciemos nuestro cuarto día de clase. Ya se fue la semana, qué barbaridad, no puedo creerlo. Buenas tardes a todos desde donde estés, allá hasta donde te encuentres, Ecuador, Nicaragua, México, Argentina, veía hace unos segundos. Me da muchísimo gusto que ya estén aquí para que comencemos esta cuarta clase. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Paraguay, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal el calor? Ya no sé ni siquiera qué hacen. Todos los lugares es diferente. Voy a dar unos segunditos nada más para que se conecten más. ¿Saben qué? Déjenme cerrar la persiana. Déjenme cerrarla. Porque siento, sí, mucho mejor, como que me estaba dando la contraluz, el rayo de luz y no se veía, refractaba demasiado. Pero qué bueno que ya estemos aquí listos para comenzar. Y pues vamos a seguir hablando de intervención en pacientes de violencia sexual. Estuve leyendo varios de los comentarios de Guatemala, hola, algunos de los comentarios que ponen preguntas y preguntaban, por ejemplo, mucho acerca de los adolescentes, de los niños. Recuerden que cualquier conducta que no sea propia para la edad sexual de un niño o de un adolescente, definitivamente es violencia sexual. ¿Sale? Entonces, si nosotros adultos sobreerotizamos a los niños con la música, con el vestir, con otras formas, también estamos generando violencia, quizás sin darnos cuenta o siendo inconscientes de ello. Así es que hay que cuidar mucho la integridad y la mentalidad de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Y qué decir de nosotros adultos? También tenemos que cuidar de qué nos alimentamos. ¿Sale? Yo les digo, no me espanta nada de lo que me cuenten. Sin embargo, bueno, es la reflexión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante esa situación o cómo accionamos ante lo que estamos viviendo? Así es que de verdad, tomen sobre todo eso nota, cualquier actividad o conducta que no esté propia dentro de un menor, bueno, entonces estamos ejerciendo un grado de violencia. Así como nosotros adultos quizá podemos decir, sabes que eso no me gusta, no quiero que pase esto, los niños son diferentes y van a comportarse de una manera diferente, así es que quizá no te lo van a decir con palabras, pero acuérdate que siempre van a buscar hacer justamente esta oposición, esta resistencia hacia la violencia sexual que existe. Tenemos que aprender a escucharlo si somos papás, si somos mamás, si somos terapeutas, en la posición en la que estés. Tenemos que aprender muchísimo el lenguaje no verbal. Todo lo que veíamos
justamente con la intervención en crisis. Entonces, pues espero que hayan podido hacer, bueno, ya vamos a ir comenzando la clase de hoy, pero espero que pudieran hacer como esta reflexión un poquito de las teorías que revisábamos ayer. De verdad, hazlo, o si quieres con la misma película que veías, ¿qué es lo que harías tú si llega esa persona a tu consulta, no? Si llega la casera de Preciosa, ¿no? Y te empieza a narrar y empiezas a ver cómo darías esta intervención en crisis, cómo empezarías a dar algunas técnicas, cómo pensarías en sus necesidades, cómo es que puedes empezar a hacer algo, una intervención significativa para las personas que están en esta situación, que tienen violencia sexual. La primera película, la que se llama ¿Puedes confiar en mí? Bueno, esa narra igual la historia de un adolescente, ¿no? Y cómo después sufre todo este bullying, todo este maltrato psicológico a partir de que, bueno, es expuesta en internet. Y de verdad que ahora las amenazas, inclusive ya ahora en algunos lugares, bueno, en varios países ya también está penalizado, ¿no? Que si alguien te dice, por eso es bueno conocer de leyes un poquito. Tal vez no sabemos todo, pero al menos hay que ir conociendo lo que nos aplique, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi país ya está como penado también el hecho de que alguien te amenace con exhibir tus fotografías o esta parte de intimidad. Me llama la atención que ahora también se te pueden dar, podemos ver los consejos que se te dan, ¿no? Si vas a tener cierto tipo de conductas o prácticas sexuales, en vez de decir no, lo que te dicen es, ten cuidado en cómo las haces, hay que aprender a hablar de todos estos temas y cada vez van a aparecer más prácticas, más conductas. Entonces, es importante la manera en que nos manejemos y en que demos la información, que sea la necesaria y la precisa. ¿Sale? En otro momento hablaremos, en este curso no, pero hablaremos acerca de la consejería en cuanto a los adolescentes, la importancia de que ellos también necesitan estos espacios donde se les dé el permiso a hablar, la importancia que ellos también requieren de saber si lo que están haciendo, no propiamente si está bien o mal, sino que se les dé permiso a hablar para que se les pueda dar ahora sí sugerencias o pequeños consejos. Entonces ahora sí, pues ya son 5:08, creo que ahora ya podemos empezar. Sean todos bienvenidas y bienvenidos aquí a su espacio. Quiero darle como siempre las gracias a EBG porque pues nos permite estar aquí tú y yo conversando. Sin este gran puente no sería posible. Así es que démosle las gracias. Pues yo le voy a dar un aplauso, ¿no? Que nos permite tener esto tan organizado. Pues muy bien, ahora sí, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y de acuerdo a nuestro temario, vamos a hablar un poco de lo que es la adherencia terapéutica. Y me puedes decir, Elizabeth, pero estamos hablando de violencia. Claro que sí. ¿Y por qué hablar de esta lección número 4? La siguiente diapositiva, justamente nos habla del objetivo que tiene esto. Y es que tenemos que conocer los principales errores que se cometen por parte de los terapeutas que desfavorecen o bien no favorecen lo que es la adherencia terapéutica. Recuerda que estamos trabajando con una población que es vulnerable, que es una población que puede tener conductas de riesgo aún mayores, o bien que tiene que tener, no que la cuidemos con pincitas, ¿sabes? Pero que sí requiere de un cuidado especial. Por ende, tenemos que saber también cómo dirigirnos como terapeutas, ¿ok? Quiero que sí tomes atención a esto porque tal vez algunas cosas te van a sonar y otras no. Y ahora, también una cosa es la teoría y otra completamente la práctica. Cuando ya estás en el escenario, qué diferente es, ¿no? Porque de repente dices, ¡oh! ¿Y ahora qué hago, no? Y suena bien bonita la teoría de crisis, pero ¿y ahora cómo la aplico? Todas estas herramientas te van a ayudar, te van a generar como un poquito más de fortaleza y seguridad en el quehacer terapéutico. Alguna vez una persona hace muchos años me decía, mira, tú sabes más que otras personas por la profesión que tienes en cuanto a un tema. Creo que hablábamos de los millennials en ese momento. Decía, entonces habla, tú tienes esa capacidad y te lo comparto hoy, te lo digo hoy a ti que estás del otro lado. También tienes esa capacidad.
tienes un poco más de conocimiento respecto al tema y si sabes aplicarlo, vas a hacer va a ser un mejor trabajo a que si no tuvieras, bueno, todos estos conocimientos que hoy tienes. Así es que, bueno, vamos a iniciar con esto y ahora sí, la siguiente diapositiva nos pregunta, ¿no? Pero vamos a empezar con qué es la adherencia. Es un tema de mucha trascendencia, ya que depende en gran medida del éxito de los tratamientos que demos. Yo puedo elaborar un plan muy bien estructurado y digo, hoy voy a trabajar cuerpo y mañana emociones y la siguiente semana voy a trabajar pensamientos y después voy a trabajar sexualidad. Pero ¿qué pasa si la persona que vino en crisis no logró penetrar esa crisis, concretar esa crisis y entonces desaparece? Yo pude haber planeado hoy hacer una estructura sólida, sin embargo, no voy a tener con quién replicarla. Y ahí entra mi trabajo profesional, ¿me explico? Entonces, la importancia de que nosotros empecemos a generar adherencia terapéutica. Y entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque muchos de los profesionales de la salud asumen que simplemente es el cumplimiento de las prescripciones o del tratamiento, pero también muchos otros hablan de que es un fenómeno multifactorial. Yo creo que sí es multifactorial. Hay muchos factores que van a incidir en que los tratamientos psicológicos se concreten y se ejecuten, ¿ok? Recuerdo en alguna ocasión que a una chica que trabajaba conmigo le decía la paciente, no, es que no voy a poder trabajar contigo porque tienes la misma edad casi de con quien me engañó mi esposo, ¿no? Y simplemente no pudo continuar. Entonces, hay muchos factores los cuales van a llevar a la persona a no poder o a no querer continuar con el tratamiento. Nuestro trabajo y nuestro quehacer como terapeuta es facilitar el camino, ¿no? Es como este puente que ahorita mencioné como ejemplo, ¿no? Hacer ese puente agradable, dar el permiso a que lo pases. Si la persona es la que decide no atravesarlo, aunque tenga moñitos y esté bien bonito, esa ya será su decisión. Y por ende, bueno, esas ya serán cosas que él tenga o ella tenga que tener en mente y que sabrá si lo realiza o no. Entonces, quiero que tengas esto claro porque nosotros vamos a tratar de construir estos puentes a través de la adherencia para que nuestros tratamientos sean funcionales. Y qué bonito es cuando tú como terapeuta logras terminar un tratamiento que es, ¡ah! Terminó, wow, por este momento de su vida puede tener su alta y te das cuenta de cómo esa persona cuando se reencontró consigo misma. Pero todo es a través de un proceso. Y eso es lo que yo quiero que hoy aprendas, esos procesos que se requieren. Por ende, la adherencia va voluntario del paciente. El paciente también tiene que comprometerse y algo que es importante, tiene que ser voluntario. Muchas veces te traen a fuerza o porque dijo tu mamá o porque te mandaron de la escuela. Y muy probablemente si el paciente no encuentra la conexión o no hace clic en que sí necesita el acompañamiento, termine dejándolo. Por ende, nosotros tenemos que sí hablar de objetivos específicos. A pesar de la flexibilidad que exista, sí tenemos que hablar de objetivos, de cómo inició, hacia dónde quiere ir, cuáles son los obstáculos que tiene, hacia cuáles son las metas a las que quiere llegar. Por ende, hace referencia entonces a un conjunto de conductas, eso es la adherencia, para que se concrete el tratamiento. Por parte del paciente va a incluir la aceptación de este tratamiento y bueno, que practique lo que aprende. Pero también vienen otros factores que tienen que ver con el profesional de la salud. En este caso, tú o yo. Y entonces aquí vamos a tratar de establecer estas alianzas positivas que hablábamos el día de ayer, esta empatía, pero también para que pueda él comprender que lo que está haciendo es un tiempo o está construyendo un espacio valioso y un momento donde él o ella va a encontrar o va a tener un espacio seguro donde hablar,
dónde poder concentrar su energía, dónde rescatar, encontrar esas perlas que necesita encontrar. Y para ello, nosotros como profesionales también tenemos que aprender a dar instrucciones claras y asegurarnos de que sea comprendido lo que queremos transmitir. Pasa mucho en el ámbito psicológico que tenemos palabras muy bonitas, ¿no? Ya hiciste insight, perfecto. Pero, ¿qué crees? El otro no dice, ya hice insight, pero no sabe a qué se refiere. Recuerdo una persona que decía que ella había ya hecho catarsis cada vez que le daba una crisis un tanto histérica, medio histriónica la situación, donde se llenaba de celos, de ansiedad, se bajaba del coche. Decía, hice mi catarsis. ¿Y quién te dijo que habías hecho tu catarsis? No, pues es que yo así entiendo que haces catarsis. No, esto es una descarga y descargas en ese momento muchas situaciones, pero catarsis todavía no está establecida. Por ende, tenemos que también hablar con lenguajes claros. Tenemos que enseñarles las palabras a como ellos también hablan un poco. Tenemos que aprender a escuchar mucho sus discursos para que las personas comprendan lo que queremos transmitir. Si no, de otra manera va a ser muy difícil que tu terapeuta hagas este anclaje o esta adherencia. Y entonces, ahora sí, en tu nota clínica como recurso puedes escribir, ¿no? La persona ya hizo insight en tal punto, en tal situación, aprendió esto, concretó esto, ¿no? ¿Cómo lo vivió la persona? Y a ella se lo vas a tener que devolver de otra manera. Créeme, si aprendes a hacer esto, vas a facilitar mucho el cruce de ese puente a que las personas concreten. Ya después ellos van a empezar a adquirir otro vocabulario también. Y ya vas a poder hablar de insight en algún otro momento ya como cosa normal, como si habláramos de cualquier palabra. Pero primero se tiene que ver si la persona ha comprendido o no. Esa es una de las formas en que se puede motivar también a que el paciente continúe con su propio proceso. ¿Sale? Entonces, esto es de entrada de cómo empezar a generar esta adherencia. Vamos a la siguiente diapositiva, porque aquí te quiero hablar un poquito acerca de los errores más comunes que se ven en la intervención terapéutica. Desde la sesión número 1, a veces desde el primer contacto, ¿no? Desde la llamada telefónica, o si es un WhatsApp, o si es un correo electrónico, podemos empezar a cometer errores. Y creo que podemos aprender de ellos. Nadie está exento. Yo me acuerdo una vez, estaba en una clase, ya hace muchos años, tendría unos 10 años, y recuerdo que la profesora nos contaba de un error que una persona había tenido, otro terapeuta. Y en el momento éramos como 13 y decían, ¡ah! ¿Cómo hizo eso, no? Y lo que se me quedó grabado fue la reacción de la profesora y dijo, iba comenzando, obviamente iba a tener errores. Y me quedé claro, todos cometemos errores porque no lo vamos a hacer bien a la primera, pero también podemos aprender a ir enmendando o corrigiendo esos errores. Recuerden, son personas las que tenemos enfrente. Es la oportunidad que tenemos de ayudar a transformar su vida. Han sido personas, porque hoy hablamos de personas de violencia sexual, que seguramente su vida ha sido trastocada hasta lo más hondo de su ser. Físicamente, emocionalmente, en pensamientos, han sido desgarrados. Y tú tienes la oportunidad de hacer ese cambio. Así es que entre más conscientes tengamos esto, estoy segura, vamos a hacer mucho mejor nuestro quehacer terapéutico. Y no te creas, yo mientras voy haciendo, me gusta ir haciendo las lecciones en la semana. Y ya está el temario, sí, desde antes. Pero me gusta repasarlo porque vuelvo a aprender o vuelvo a recordar y decir, ok, al rato tengo sesión, tengo que recordar esto o aquello. Y no te miento, hace rato con las chicas con las que trabajo les dije, ¿saben qué? Vamos a revisar de nuevo este capítulo, nos hace falta. Dije, porque es necesario todo el tiempo estarnos dando una monitoreada, no tan de forma sobreexigente, que ahorita vamos a hablar de eso también de nosotros como terapeutas, pero vamos a tener que aprender a monitorearnos
con frecuencia. Entonces, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes? El proceso de construcción del mismo proceso no debe ser solamente sobre el conocimiento, debe ser una co-construcción sobre el conocimiento del otro. Son procesos, eso quiere decir que no puedes aislarlo de todos los demás factores. Existen, por eso son multifactoriales. Hay otros contextos que van a co-construir, por eso está el prefijo co, construyen al mismo proceso y a los integrantes del espacio. Hay una teoría que seguramente, o quizá conoces, y si no la conoces, no te preocupes, seguramente no, en otro curso lo veremos, o bien puedes revisarlo, es la teoría de los sistemas. Y la importancia de que mi pequeño sistema o mi microsistema va a estar impactado por microsistemas, es decir, la familia, la religión, el trabajo. Y a esos mismos van a tener un exosistema, es decir, aquellos sistemas que me afectan de manera indirecta. Por eso co-construimos, porque son redes lo que vamos a generar. Y eso que es alrededor de un mismo espacio. Hasta si la persona estaba llorando y en eso pasó un autobús sumamente fuerte, no puedes tú controlar eso. Y quizá la persona se aturde de ese, perdón. Bueno, hay cosas que no vas a poder controlar. Lo que está en tus manos, sí. Y ahorita vamos a hablar de la flexibilidad también un poquito. Otra parte muy importante es que tenemos que construir relaciones equivalentes para reconocer diferencias. Tú y yo somos personas, sí, no, pero no somos iguales. Sí hay un poco de jerarquía en el sentido de que tú eres el terapeuta y la persona o tu consultante necesita también límites, necesita palabras asertivas. Por eso está buscando un apoyo profesional. Si no, seguramente hubiera ido con una amiga, con su compañero o a su persona de confianza, pero está buscando un apoyo profesional, ¿ok? También esta parte de no marquemos límites tan rígidos y si tenemos o tan flexibles entre lo que es el terapeuta y el consultante. Ni en el todo, ni en el nada. No, tampoco caer en la amistad que sin querer se puede empezar a dar. ¿Por qué? Porque quizá tu personalidad es muy, ay, se me fue la palabra, es muy, se traslapa con la mía, vaya, somos parecidos, somos semejantes y entonces deja de haber ese profesionalismo o tanto profesionalismo que no se permite la apertura. Yo sé que cuando estás iniciando esto, cómo te choquea, porque dices, entonces, ¿cómo me comporto? Ve aprendiendo de tus pacientes. Cuando sientas que ya es innecesaria quizá esa jovialidad, córtala. Si sientes que es necesario ser un poquito más jovial, permítetelo. Y ahorita vamos a ir hablando de todo esto, porque estamos, recuerden, trabajando con personas que han sido muy vulnerables y no podemos ni caer en tanta flexibilidad ni en la rigidez completa. Si no, seguramente vamos a estropear nuestro espacio terapéutico. ¿Sale? Algo que es importante es reconocer y conocer las diferencias entre lo que es la vida personal y lo profesional. Como técnica, muchas veces de repente el terapeuta puede espejear, y yo lo he visto en varios, ¿no? Que pueden decir algo así como, yo he hecho, yo he vivido, a mí me ha tocado, te voy a compartir algo, pero en realidad lo usan como técnica. No para contarle la vida al paciente, sino lo usan como técnica. Pero eso es cuando ya tienen un entrenamiento mayor y cuando tienen claro ese límite y sobre todo el por qué lo están haciendo. Así es que si vas comenzando, te diría, monitoreate bien cuáles son tus intervenciones, por qué haces esa intervención en ese momento. ¿Sale? También algo que es importante es cómo se van integrando las emociones y las experiencias de vida, así como las propias ideas. Muchas veces también pasa esto. Uno empieza a recapitular como terapeuta y de repente conectas con cierta emoción, con cierto recuerdo que el otro te está haciendo, haciendo recordar y de repente ya no sabes qué hacer con lo que a ti te sucede. Anótalo.
Anótalo en alguna parte que tú conozcas, que vas a ir y vas a revisar. Hay quien ya es muy tecnológico, una nota de celular, una libreta, en la misma agenda, donde está el nombre del paciente, porque eso es lo que tú tienes que trabajar para que la adherencia se siga dando. Y lejos de cometer estos grandes errores, los vayamos transformando y lo que construyamos sean espacios profesionales, éticos y muy respetuosos de la otra persona. ¿Sale? Vamos a hablar también, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que también se me hace muy importante hablar de esto con ustedes, que tiene que ver con la propia personalidad del terapeuta. ¿Qué pasa cuando el terapeuta o cuando tú quieres dar una consulta y estás dando las consultas ya y tienes poblaciones que son vulnerables y de repente sientes que no avanzan? Aquí hablaríamos de las necesidades que tienes tú como terapeuta y son de muchos tipos. Y entonces, como todas las necesidades van cambiando a lo largo del tiempo, pues bueno, vas a darte cuenta que existen ciertos conflictos para trabajar inclusive con personas, con poblaciones, y quizá tú empezaste trabajando en adicciones y después de 2 años tu misma necesidad hace darte cuenta que ya adicciones ya no puedes. Date ese permiso a darte cuenta, a ser consciente de que tu personalidad te está diciendo, hey, está muy padre lo que estoy aprendiendo, es muy bueno, o simplemente me encantaría poder ejecutar esto, solo que no es ni mi tiempo porque mi necesidad es otra, porque esa población yo no podría trabajar con ella, ¿no? Como comentábamos, o si sientes feo cuando ves este tipo de películas, claro que vas a sentir algo también cuando la persona esté, ¿no? Alguno de mis pacientes alguna vez me ha enviado un meme que dice, ¿no? Yo desbordándome con el terapeuta y el terapeuta sentado sin llorar, ¿no? Y alguna vez recuerdo a una chica, me lo han enviado varios y les digo, bueno, pero les paso los Kleenex, ¿no? Y se permiten la risa y dicen, bueno, es como, ¿cuáles son, qué es lo que sí puedo trabajar y qué es lo que no? ¿Me voy a poner a llorar contigo o qué va a ser mi personalidad? Las necesidades de autoafirmación también son muy importantes que las reconozcas en ti, porque si tú necesitas que te autoafirmen muchísimo, que te afirmes, que te ancles a la vida, esta necesidad de aprobación constante, de ser querido, de ser admirado o indispensable, bueno, también te va a llevar a una dinámica diferente con tu paciente. ¿Sale? Por eso, y yo se lo recomiendo de verdad, y le agradezco a mis profesoras porque me enseñaron esto, es sí toma tu proceso terapéutico antes de comenzar a ejercer como profesionista clínico de la salud mental, es decir, la terapia. Sí, revísalo, porque si tú tienes la necesidad de aprobación latente ahí en el corazón y que dices, oh, necesito saber, o necesito sentirme muy querido o muy indispensable, imagínate que lleva una persona que es completamente dependiente. Lo que va a generar es una relación terapeuta-consultante, pero de dependencia. Y generalmente ya no va a haber ayuda, solamente va a ser de dependencia. Y seguramente tú en esta necesidad de ser el mejor, probablemente cometas algunos otros errores, ¿ok? La omnipotencia, esta parte de no saber reconocer dónde nos escuchamos, no escuchar cuando algo anda mal. Y para esto sí te digo que debes de tener una red de apoyo terapéutico, pero de sesiones clínicas. Muchos piensan que los psicólogos, vamos al psicólogo a hablar de los pacientes. No, al psicólogo cuando tú vas a tu proceso vas a hablar de tu vida, de lo que a ti de tus carencias. Pero necesitamos espacios, sin embargo, necesitamos espacios donde pueda hablar con otros profesionales de la salud mental sobre diferentes casos, de cómo presentar esta parte, que me den también esa guía y que me ayuden a ver dónde estoy cometiendo errores. Claro, va a depender mucho de tu enfoque terapéutico, del modelo en que te manejes. Sin embargo, sí puedo decirte eso. Es algo muy bueno cuando aprendes dónde te estás equivocando. Claro, vas a sentir feo en un momento, sí vas a decir, oh, estoy equivocando.
Pero ¿qué crees? La segunda vez va a ser mejor porque te va a salir mejor. Y la tercera y la cuarta, y te vas a ir llenando de recursos y de herramientas. Y aún así no quiere decir que en un futuro, como dijimos hace rato, la vida va cambiando tanto que tú como terapeuta, bueno, van a emerger de nuevo algunos otros errores. La crítica severa también esto es muy, muy importante, porque muchas veces necesitamos, sí, de verdad, no hay que encerrarnos en nuestros propios conocimientos. La crítica, nos criticamos de manera muy severa. Nuestros propios ideales pueden llevarnos a ser demasiado duros con nosotros mismos. El modelo que tenemos, el modelo que manejamos, cómo nos medimos y la forma en que nos observamos. Entonces, si quieres tener todo perfecto, te vas a dar cuenta que no vas a poder y te vas a frustrar. Cuando yo iniciaba en esto, ya yo creo que sí tendrá unos 10, 11 años, yo quería controlar todo, ¿sabes? Que no se escuche el ruido, no me hagas ruido. Y recuerdo que estábamos en un centro y que no pase el gato casi, casi por unas ventanales que se veían. Con el tiempo me he dado cuenta que no puedes controlar todo. ¿Puedes controlar el espacio donde estás? Sí. Y eso sí, algo de la naturaleza simplemente dice no, ¿no? Pero tienes que aprender a no hacer críticas tan severas, si no, no vas a rendir, porque la persona se va a estar desbordando, la persona va a hablar de sus carencias, de todo lo que le ha sucedido, y tú por dentro vas a estarte sobrejuzgando. Pude haberle dicho esto, porque no lo manejé de esta manera. Y entonces ya no está sirviendo como un acompañamiento, eres todo menos un acompañamiento. Por ello, sí quiero revisar esta parte contigo, porque si la revisas, das una mirada, así como lo hicimos con la parte de violencia, vas a hacer lo mismo con esto. Revisa tu personalidad y ve si vas a poder trabajar con poblaciones de violencia o mejor dices, oh, creo que mi modelo va a ser un poquito diferente o prefiero esta postura y cada uno va a tener diferente de dónde tomar. La inseguridad, esta es otra parte importante, y es lo que hablábamos hace unos segundos, ¿no? Como somos jóvenes, somos inexpertos, bueno, pues en realidad sí nos podemos sentir torpes o sentir que nos distraemos demasiado. Recuerdo algunos que tenían que anotar todo lo que decían, pero anotar todo no significa que estás poniendo atención. Significa que estás anotando, pero te estás perdiendo del lenguaje no verbal que está frente a ti. ¿Te acuerdas del modelo Casi? Los afectos con que está hablando, los afectos con que habla, las conductas, cómo se mueve, cómo se pone, todo esto que tiene que ver, ¿sale? Todo el modelo Casi que creo que va a ser importante que lo aprendas a vivir. Hay otro punto y del cual te quiero hablar que es la rivalidad. Ahorita vamos a ahondar más en eso porque es importante que no sintamos rivalidad con otros terapeutas. Tú no eres mi enemigo ni yo soy tu enemiga. Somos aliados en todos los procesos, ¿sale? Y finalmente lo que tiene que ver con la cercanía y la distancia con respecto a la relación terapéutica. ¿Sí me explico? Claro, también por los rasgos de personalidad nos puede generar inseguridad. Por eso aquí hablamos de la personalidad del terapeuta, por cómo nos movemos como terapeutas, ¿ok? Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Ay, perdón, iba a estornudar. ¿Qué tenemos que ver aquí en cómo nos comportamos o cuál es nuestra actitud ante el escenario siendo terapeutas? Cuando dejamos de ser, cuando todas nuestras demás personalidades, por decirlo así, se quedan atrás de la puerta o se unen para ser un terapeuta. Una de las actuales es que tendemos a cuidar, ¿sale? Entonces, como nuestra intención es ayudar y cuidar, porque hasta nos preguntan, ¿no? ¿Por qué escogiste la psicología? Y la gran mayoría dice, porque quiero ayudar al mundo. Y nos desplayamos en querer ayudar. También puede provocarnos o llevarnos a la fantasía de que podemos con todo
y que yo te voy a resolver y tienes que tener cuidado con esta actitud, con este actuar. Sí vamos a poder ayudar, claro, y acompañar hasta donde nos permita también, y aquí viene la parte ética y profesional, pero tampoco es como que caiga en una obligación, ¿sabes? Como que todos los días me escribe mi paciente, pues ahora le tengo que contestar siempre. Ahí también vamos a tener que tener límites. Para poder ayudar, nosotros también tenemos que saber poner límites, ser asertivos, todo esto que nos va a ayudar a crecer como terapeutas. Otra parte importante es el estrés. Y tenemos que ver cómo también nos desgastamos si no nos cuidamos. El contacto con emociones intensas te puede desgastar. Y es que no sé si alguna vez te ha pasado que tienes pacientes con depresión y terminas con mucho sueño, como si te jalaran y te robaran la energía. Terminas fatigado, terminas como muy cansado. Bueno, si eso te sucede, por eso es importante que también tengas límites en horarios, darte permiso a tener un horario, darte permiso a veces a no contestar, darte permiso a que si sientes que esto te está desgastando y demás, veas qué población es más adecuada para ti. ¿Ok? Y algo que yo quise resaltar aquí es que este trabajo muchas veces tiende a ser solitario y por eso se vuelve una carga muy pesada. Trata de interactúa con otras personas. Si imagínate que eres un terapeuta al que lo consultan siete veces en el día, tienes 7 consultas, quiere decir que por lo menos 7 horas estuviste ahí. Date tu tiempo de comer e ir y platicar con el que sirve la mesa. Date permiso a reír, date permiso inclusive a dormir 10 minutos. Permítete como esta parte de autocuidado. Si tú no te autocuidas, va a ser muy difícil que trabajes con poblaciones que tienen emociones tan intensas, que se desbordan o que de repente parece que están bien, porque te va a desequilibrar. ¿Ok? Entonces, estos son 3 puntos que quiero que vayas aprendiendo, que tú te des cuenta, que para que no caigas en esta soledad, también cuenta con colegas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más, déjame revisar si es la siguiente, no, todavía no, creo que sí es la siguiente, que justamente tenemos que conocer, o sea, no eres mi rival como terapeuta, no, tú conoces cosas que yo desconozco por tu misma vivencia y yo conozco cosas que tú no conoces y que podemos compartir entre nosotros, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el sistema de creencias del terapeuta. Hemos estado hablando acerca de cómo nos comportamos, esta distancia que podemos tener con el paciente para crear un buen puente de adherencia. Y entonces nuestros sistemas de creencias, que son todos aquellos elementos cognitivos, afectivos y de valor propio, pues van a estar evolucionando, pero también van a ir interactuando todo el tiempo y van a influir en la manera en que nos comportemos con los saberes que tenemos teórico, práctico, culturales, experienciales. Y van a poder convertirse en obstáculos o en fuerzas para nuestro quehacer terapéutico. Me gusta mucho esta frase, la acuñé para mí y de verdad la disfruto mucho. Soy persona antes que terapeuta y me detengo y me reviso para poder ser un mejor terapeuta y que mi acompañamiento sea eficaz para ti. Creo que si tú también haces esa reflexión interna, te va a servir mucho para la población que trabajes. Y ahorita que estamos hablando de violencia sexual, fíjense, es que de verdad hubo algunos comentarios que dejaron en el portal de quien hizo el ejercicio justamente de cómo he vivido la violencia y que te das cuenta de cuántas maneras has atravesado la violencia. Y que cuando ya lo me dice, ay, espérame, a ver, sí me ha afectado muchísimo más de lo que yo imaginé. Y si me ha afectado tanto, la pregunta es, ¿voy a poder trabajar con este tipo de poblaciones o no? O sí, pero ¿hasta qué grado? Quizás solamente en la parte psicoeducativa, de prevención. Quizás no quiero llegar, o a nivel de consejería, pero no voy a llegar a un grado de tratamiento terapéutico. Para todos hay un pedazo, ¿no? Para todos podemos entrar en una faceta.
Y eso es parte de lo que uno tiene que aprender. Por eso el hecho de que tú reconozcas todo el sistema de creencias nos va a ayudar a identificar con qué discursos nos manejamos y vamos a trabajar nuestros propios prejuicios. Y tal vez la palabra todos es irracional, pero en general, ¿quién no tiene un prejuicio? Porque hemos crecido imitando, aprendiendo y conociendo. Y quizá tú tenías prejuicios sobre la violencia y hoy conocías, a mí me encanta este distintivo que se hace con agresividad. Y tú dices, no, pero es que agresividad es violencia. Y Elizabeth viene y te dice que eso es parte de una parte natural y que nos va a ayudar a alejarnos de lo que nos lastima. Bueno, a veces empieza a haber un choque entre todo eso que vamos revisando. Pero el hecho de que tú generes un autoconocimiento va a mejorar la manera reflexiva con que ves y no vas a estar en automático, que eso también es importante. A veces hay pacientes que tal vez desgastan tanto que mejor me pongo en automático, ¿no? Llego y me siento y literal, ¿no? En las películas, ¿no? ¿Cómo se siente? Ajá, y luego, pero no estás haciendo reflexión, solo estás de una manera automática. Y aquí quiero abordar justamente esa parte de la comparación. Si tú aprendes a no compararte con otros terapeutas, lo que vas a generar es que seas más auténtica o auténtico. Si tú quieres hacer tú lo quieres trabajar en 9 sesiones porque el otro lo trabajó en 10, ya cometiste un error. Porque no estás viendo las necesidades del consultante, estás viendo tus necesidades. ¿Y qué creen? El trabajo con violencia no es corto. Honradamente no es corto. Lleva un proceso un tanto largo porque imagínense, traen cargando a veces traumas de 30 años, no lo vas a resolver en 10 sesiones. Y es permitirte eso, ver que no eres ni más ni menos que otros terapeutas porque lo haces diferente. Son los recursos y las herramientas con las que tú te vas construyendo y por ende que vas a poder aplicar a las personas. ¿Ok? Bueno, entonces, ya vimos que la persona llegó en crisis, recapitulemos, ¿no? Ya llegó en crisis, ya pude hacer mi intervención en crisis, ahora tengo que crear el puente llamado adherencia terapéutica. ¿A partir de qué? A partir de quién soy yo, de todo esto que hemos estado revisando, que es una mirada a mí como terapeuta y que de verdad vas a sacar mucho para tu propio proceso terapéutico para poder formar ahora sí el proceso terapéutico, porque lo siguiente es construir esto. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que justo tiene que ver con esto, ¿no? Para poder generar nosotros una adherencia terapéutica, la siguiente diapositiva, por favorcito. Para poder generar la adherencia terapéutica, también es responsabilidad del terapeuta crear un plan terapéutico que sea flexible y coherente, porque hablamos de víctimas de violencia. Yo te lo decía ayer, en muchas ocasiones tú dices, oh, ya avancé, ya hicimos, y pasan 15 días y parece que tu trabajo se cayó, ¿no? No es que seas un mal terapeuta, es que también tienes que escuchar las necesidades de tu consultante, cómo lo está viviendo, cómo lo está procesando. Y dentro de eso, para eso es que tiene que ser un tanto flexible. Quizá hablaron de conductas de riesgo. Y resulta que llega y te cuenta otra conducta de riesgo y tú inclusive te enfadas porque dice la persona, ¿por qué no dejó las conductas de riesgo? Pero en ese momento te das cuenta que la persona intentó ser coherente. Primero se fijó en el autobús a ver si venía más gente, porque antes se subía a los autobuses sola a las 11 de la noche. Eso lo tenemos que empezar a rescatar. Y entonces se lo vamos a adecuar esa parte de, no sé, de conductas de riesgo a los planes de tratamiento para que sean, por eso tienen que ser un tanto flexibles, son semidirigidos o son semiestructurados, no completamente estructurados. Y si el paciente llega con algo importante, siempre tenemos que decir, si tienes algo importante o algo que sea relevante, por favor, menciónalo al inicio para escuchar esto y poder continuar con lo que cada uno haya preparado. ¿Ok? Vámonos de nuevo a la siguiente diapositiva
porque entonces te voy a la siguiente ya también, por favor, la siguiente. Y vamos a hablar acerca de cuál es, gracias, el procedimiento. Para ello son 5 puntos básicos para empezar a estructurar un plan de tratamiento. El primero es hacer la evaluación, pero como hablamos de víctimas de violencia sexual, no es una evaluación proyectiva o del IQ. No estamos haciendo esta evaluación, estamos haciendo o técnica de la entrevista o intervención de crisis. ¿Sale? Y esto se realiza durante la primera y la segunda sesión. Esto es importante porque como la persona generalmente viene en la crisis, no queremos cortar la crisis y que la racionalice. Queremos usar esa crisis como una pirámide invertida, ¿no? De algo que tal vez parece pequeño, que nos dé la oportunidad de trabajar las diferentes áreas que están lastimadas. Segundo y no menos importante va a ser la planificación. Ya que se conoce el motivo de consulta, ya que empezamos a tener el planteamiento de objetivos, ahora sí vamos a empezar a revisar qué es lo que queremos hacer, qué es la estructura del plan terapéutico. Y eso no quiere decir que tengas que planear 10 sesiones. Yo te diría que planees 2 o 3 por mucho. Y entonces, ahora sí, por eso la importancia de la supervisión de casos clínicos, ¿vale? Entonces, con quien tengas esta parte. Vámonos a la siguiente, por favor, porque ya se nos está acabando el tiempo para las preguntas. En la parte 3 o en el punto 3 viene la intervención terapéutica, que aquí ya es la implementación de las técnicas de acompañamiento. El número de sesiones, no le pongas número. Pues, si estás en una institución, probablemente sí tengas un número. Si no, pues ve las necesidades del paciente que tiene. Y vámonos a la siguiente diapositiva, que cuarto justo va a ser el cierre del proceso terapéutico. Una vez que se concluye este proceso, sí se tiene que hacer un cierre propio del acompañamiento, una sesión dedicada a despedirse de ese espacio que construyó, a ver cómo va a empezar este proceso ya solo o sola, por decirlo así, en la vida cotidiana. Y el quinto, que sí es importante darle seguimiento. Yo te diría, después de unos 3 meses, pues revisas 1 o 2 citas, ve cómo va interiorizando todo este acompañamiento y verás ahora sí un resultado. Entonces, ¿por qué te lo puse esto el día de hoy también, que es como el procedimiento básico? Porque quiero que tú lo empieces a ejecutar. Alguien preguntaba por ahí que porque son 20 horas. Recuerden, y se los vuelvo a recordar, parte de son 5 horas de clase, pero hay una parte destinada a que ustedes hagan su investigación o sus actividades. Y esta es una. No me la tienen que enviar, no tienen que postearla en ningún lugar, pero háganlo. Eso es parte de de su autogestión y de su autoentrenamiento. Piensen y tomen la película que hayan visto. A mí me dijeron que muchos vieron alguna de las 3 películas que les dejé y empiecen a hacer este proceso. Mañana vamos a revisar con más detenimiento cómo podemos estructurar un plan de violencia, qué temas tocar, qué técnicas comenzar a conocer para ejecutar, pero hoy hazlo así. Toma tu caso y empieza a ver cómo lo haría, cómo haría mi cierre. Date el permiso a imaginar la construcción de esto. Y número 2, y te va a llevar un poquito más de tiempo, revísate. Revisa tu personalidad cómo es para que veas qué tan susceptible eres para trabajar con personas de violencia o bien, si decides también trabajar con otro tipo de poblaciones, está bien. Y qué bueno que te estés dando la oportunidad a conocer sobre estos temas. Es más, quizá dices, no, yo no quiero dar terapia de ningún tipo. También es válido. Depende de nuestras capacidades y también en gran medida de la personalidad que cada uno tiene. Mari, discúlpame, ya sé que me comí como 4 minutos de tu tiempo, pero creo que esto sea muy importante revisarlo. Y ahora sí te dejo la palabra. Hola, hola. Hola, ¿ahí se escucha? Hola, hola. ¿Qué tal, Elizabeth? Pues muchísimas gracias también por un día más acompañarnos en este curso. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar en este cuarto día de curso, ¿sí? Y bueno, les invito igual si es que tienen más inquietudes, preguntas, que por favor las hagan. Sí, tenemos una. De momento tenemos una inquietud que nos menciona. Bueno, dice lo siguiente.
podemos forjar una buena relación de adherencia terapéutica con un menor de edad víctima de violencia sexual. Pero, ¿qué sucede y cómo debe trabajarse dicha adherencia con los padres de familia, en especial en aquellos casos en que no llevan a sus hijos de manera voluntaria a terapia, sino solamente por cumplir una orden judicial y en la mayoría de casos abandonan el tratamiento? Fíjate, aquí está algo cuestionado y es algo muy importante. ¿Qué pasa cuando te mandan, no? ¿Qué es lo que sucede? Pues ya de entrada ya hay una resistencia. Tú tienes que fomentar que ese espacio es personal, que lo importante es que tú vas a sacar el máximo de provecho en cada consulta, que ese es un espacio para ti, que si tú lo ves como obligación, entonces no vas a poder aprovecharlo, que tienen que verlo como una inversión de tiempo. El tiempo no regresa, así es que tienen que aprovecharlo. Cuando tú les das como, les regresas un poquito de ese poder de decir, claro, yo puedo venir a aprovechar mi tiempo, seguramente van a regresar. Ahora, pasa algo, ay, es que es muchísima información, que aparece mucho en los papás, que se llama el síndrome de los bienes dañados. No sé si alguien lo conoce, pero se le conoce a esto como que sienten que el hijo o la hija, pues ya, se escucha mal, pero es como, ya no sirve. Ya, es que pobrecita, ya no sé ni para qué la traigo. Sí, mira, ya. Entonces tenemos que deconstruir ese sistema de creencias. Nuestro trabajo con los papás es de construir el sistema de creencias que sostiene que no es necesario. Y vamos a mostrarle por qué sí es necesario que se aborde en este momento. Y podemos hablar de las afectaciones que hablábamos en la clase número 2. Imagínate que ahorita que tu hijo no come, imagínatelo en 5 años, lo vas a tener que internar y ni modo, vamos a tener que platicarle un poquito más a fondo para que vea la necesidad de que ahorita que está pequeño pueda trabajar. Perfecto. Bien, tenemos otra consulta. Omar nos pregunta, nos dice, ¿cómo demostrar empatía genuina y no una forzada o automatizada como terapeuta? Claro, esta parte o sea, entre dientes esa empatía, mejor nos abstenemos. Si no sientes o no logras conectar con la empatía, no te preocupes, mejor abstente. Trata de ser lo más profesional y sincero. Las personas se dan cuenta cuando eres auténtico y cuando no eres auténtica. También se dan cuenta. Lo perciben en el ambiente. Entonces trata de ser auténtica. Yo a veces cuando no logro conectar con su emoción, con sentir a esa paciente, le digo, no imagino cómo te sientes en este momento, pero sé por lo que reflejas que la has pasado muy mal. Háblame más de cómo la has pasado. Y entonces empiezan a darte más información, que es ahí donde puedes empezar a triangular o a encontrar cómo se sienten y que tu empatía no va a ser forzada. Perfecto. Tenemos otra consulta. Blanca Zambrano, sí, nos pregunta, nos dice, ¿cómo apoyar a una niña de 15 años que fue violada hace 3 años y no logró sanar esta situación? Y ya a esta hora debería haber denuncia o esto se prestaría para revictimización. ¿Y cómo sería la estructura de la intervención? Ok, vamos, acuérdense que ya les enseñé ahorita los primeros, son 5 pasos, pero vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo haríamos? Con ella sería una entrevista, porque seguramente no vendría en una intervención en crisis. ¿Qué es lo que empezaría a preguntar? Tal vez le preguntaría hace 3 años, ¿cómo sucedió? ¿Qué es lo que me quiere hablar? Y lo siguiente son las afectaciones. ¿Cómo te das cuenta que te ha afectado? Si no hay un proceso legal, y lo hablábamos ayer, tenemos que tener nosotros cuidado, porque si no, también nosotros nos metemos en problemas legales. Y a menos que tengas un muy buen abogado, pues hay que tener cuidado. Entonces, trata de ser honesta igual con la persona y permítete el ver cómo se afectó y vas a trabajar con las afectaciones. Es que no me ha afectado, yo estoy bien y todo el tiempo está con las manos así y enojada. ¿Qué está la afectación? El libro que yo les dije ayer tiene una parte que se llama Reconocer el daño. Espero que sí me hayan enviado mi copia, por cierto, por ahí luego me la reenvían, que dice justamente cómo afecta a la persona, cómo está afectada. Si tú se la das y le dices, este material lo vas a leer
y lo platicamos la siguiente sesión, créeme que van a regresar completo con lo que tienen que trabajar. Te van a decir, me pasa esto, me sucede esto, y eso es suficiente para que tú elabores tu plan de tratamiento. Ya, muy bien. Sandra Chávez nos pregunta, ¿cómo lograr que un paciente sea consecutivo en el proceso terapéutico de forma voluntaria y no sea intermitente en sus citas? Y que al preguntarle si desea continuar con el proceso, dice que sí, pero su intermitencia en asistencia dice lo contrario. También es que ver las resistencias y que no todos estamos listos o preparados, o todos tenemos tiempos y ritmos. ¿Ok? Si tú te das cuenta que tu paciente va cada 15 días, su constancia es de cada 15 días, y tú cada 8 quieres que vaya, no va a ir cada 8, va a ir cada 15 días. Permítele también esa parte y dale la importancia a su espacio. Qué bueno que viniste a tu espacio. Hoy vamos a construir esto en tu espacio. Dale un poquito de ese poder en el sentido de que él se sienta que es importante ahí y que va a hacer algo por él o por ella. Si no, a veces es muy difícil por eso, porque lo sienten como muy ajeno o como un confesionario. Entonces no queremos caer en eso. Perfecto. Y en honor al tiempo nos vamos con una última consulta. Nos preguntan, ¿cómo se puede trabajar con las familias de menores que han sufrido violencia sexual? Con las familias. También hay que aprender a ser, ellos tienen que aprender a ser asertivos, ellos tienen que trabajar esta parte que les comentaba, el síndrome de los bienes dañados, tienen que aprender a respetar límites, tienen que aprender a acercarse y eso es muy psicoeducativo, tiene que ver con educación como de valores inclusive también. Es importante que la familia trabaje, sí. Entre más redes de apoyos tenga tu paciente, seguramente va a reelaborar el trauma con más prontitud. Y eso es lo que buscamos, que sea pronto. Perfecto, bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, Elizabeth, por esta clase. Ya es la 4ª clase. Pues bien, el día de mañana tenemos la 5ª clase. Les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen de igual manera. Ingresan con el mismo enlace. Ingresan a partir de las 18 horas, hora de Ecuador. Así que los esperamos el día de mañana. Les agradecemos, Elizabeth, muchísimas gracias nuevamente. Y pues será hasta el día de mañana con todos. Muchísimas gracias.